Bienvenidos al episodio número 30 del Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y para el episodio del día de hoy tenemos el gran honor y la gran oportunidad de poder conversar junto al abogado Héctor Yepes, quien es también director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Espíritu Santo, como la conocemos como la Universidad UES. Para efectos de la grabación del día de hoy y de la conversación del día de hoy, vamos a hablar acerca de la situación actual y vamos a hacer un repaso acerca de la situación actual del país anexado al gobierno central. Bueno, para esto, Héctor, quisiera darte las gracias primero por haber aceptado la invitación y primero quisiera que me cuentes un poco, sé que fuiste ex asambleísta también, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven en la entrevista. Efectivamente, yo fui asambleísta 4 años por la provincia del Guayas. En ese periodo presidí 2 comisiones también en la asamblea. Primero la de participación ciudadana y luego la de gobiernos autónomos. Ok, Sí, perfecto. Y sí. en esta etapa, bueno, esta Ajá. transición, como un poco más para ahondar ya, ahora sí, Ujú. sobre el tema que vamos a conversar, ¿cómo experimentaste o viste el tema de la desinformación de los medios, básicamente? ¿Qué tan fuerte era? Digámoslo así. Existe, mira, yo creo que en esto no hay que generalizar. En todas las profesiones hay gente que hace las cosas bien, gente que hace las cosas mal. Hay buenos arquitectos, malos arquitectos, buenos abogados, malos abogados. Hay buenos políticos y hay malos políticos. De eso Correcto. creo que tal vez un poquito más de los malos que de los buenos, lamentablemente. Y en la prensa también, como cualquier actividad humana, ocurre lo mismo. Hay periodistas muy responsables, incluso yo puedo discrepar con muchos, pero gente decente que hace su trabajo de manera honesta, respetando la verdad con la tendencia ideológica que pueda tener, está bien. Y hay otros que lamentablemente pues a veces no son tan respetuosos de la verdad como la ética periodística exige. Yo creo que cuando uno está en la política tiene que ver eso con tranquilidad, tiene que no hacerse mala sangre y eso sí, saber responder cuando hay que responder, con altura, con respeto, pero cuando alguien dice algo que no es, pues uno también tiene que poner los puntos sobre las íes, sin por eso perseguir ni denigrar a nadie. Claro, es decir, con argumentos básicamente que podamos sostenerlos, ¿no? Claro. Y ahora, más acerca de la situación actual que estamos viendo con el país, con el gobierno central, ¿qué nos podrías decir acerca de qué tipo de gobierno estamos viendo ahora? Es decir, a nivel político. Yo creo que estamos viendo un gobierno que ha empezado originalmente con un exitoso plan de vacunación y que se enfrenta hoy a la mayor crisis de inseguridad que ha visto el Ecuador en toda su historia. En esa crisis de inseguridad el gobierno no tiene prácticamente aliados políticos. Creo que en parte por culpa de ciertos sectores políticos y también creo en parte por ciertas decisiones que ha tomado el propio gobierno. Y hoy por hoy el mayor desafío que tiene el Ecuador es combatir la inseguridad, que no es solamente un tema del gobierno. El gobierno tiene la principal responsabilidad, por supuesto que sí, porque es el responsable de la política pública de inseguridad, pero más bien yo creo que aquí hay que hacer un llamado a todo el Ecuador como una sola familia para unirnos contra la inseguridad, porque cuando un delincuente apunta con un arma a una víctima, no le pregunta por quién votó en las elecciones. Claro, O sea, cuando una mujer es amenazada en la calle, cuando le roban a un padre de familia que sale a trabajar o cuando asesinan, como está ocurriendo lamentablemente todas las semanas en el Ecuador a gente inocente, no le preguntan qué político le cae bien ¿cuál es su bando político? o si usted es de izquierda o de derecha. Aquí esto nos afecta a todos. Podemos discutir luego de 50.000 cosas. Pero todos queremos que nuestra familia esté segura, todos queremos que se proteja la vida nuestra y la de nuestros seres queridos, y eso es lo que nos debe unir en estos momentos de la que es, insisto, la mayor crisis de inseguridad de la historia del Ecuador. Perfecto, y muy bien lo que dices acerca de que esto es algo que nos deberemos unir todos. No es algo que solamente lo debería discutir un bando político y no el otro. Em, pero veremos este mismo gobierno los 4 años completos. ¿O crees que se
habría una pequeña posibilidad de que no se cumplan los 4 años. Yo creo que esa posibilidad existe, creo que en el gobierno están conscientes de eso. Siempre hay el mecanismo de si esa posibilidad se convierte en una certeza de aplicar la muerte cruzada que está en la Constitución, que es que el presidente, si la Asamblea se apresta a destituir al presidente, el presidente pues simplemente con una firma disuelve la Asamblea, se adelantan elecciones, es un mecanismo constitucional y la gente elige en democracia. Yo creo que no hay que tenerle miedo a eso tampoco. Me parece difícil predecir qué va a ocurrir, peor aún en el Ecuador. Ya de por sí todo es impredecible. Y vamos a ver, vamos a ver. Yo espero que el gobierno enderece lo que tiene que enderezar y podamos como sociedad construir un país seguro, que es lo que necesitamos en estos momentos, donde la gente pueda caminar tranquila por la calle sin miedo y pueda eso también ayudar a recuperar la economía, porque mira lo que está pasando. Ya por las famosas vacunas, una palabra que hace un año era un símbolo de esperanza, ahora es un símbolo de terror. Sí, correcto. Ahora decir pues que el país está vacunado significa todo lo contrario que hace un año, pero es lo que estamos viviendo. Entonces ya hay negocios que cierran más temprano. Ya hay gente que cierra un negocio para no ser víctima de extorsiones y gente que piensa poner uno y dice mejor ni me meto en eso. Entonces todo esto no solo afecta, que es lo más grave, la vida y la seguridad de la familia, sino que también afecta la economía de las familias ecuatorianas. Si queremos Claro, salir adelante, lo primerito es la seguridad. y no solo eso, sino que muy aparte de que influye en este miedo de los negocios, de los comerciales en cerrar o cambiarse el lugar, también influye en el miedo de las mismas personas que consumen de ese lugar, Por porque supuesto, no pueden ir tranquilos a sentarse donde se sentaban siempre. por supuesto. Ahora, también esto lo que acabamos de mencionar acerca de lo que el presidente con una sola firma realiza la muerte cruzada y todo esto, ¿te parece que quizás podría llegar a ser pronto esto o quizás es una buena idea? Lo veremos posiblemente, ¿no? Mira, ahí es ponerse a jugar a las adivinanzas, no lo sé. Y la posibilidad existe, sí, es una Claro, posibilidad real y habrá que ver qué pasa. Ahora, lo importante no es que un gobierno o una asamblea sigan o no sigan, lo importante es que se resuelvan los problemas de las familias ecuatorianas, lo importante es que tengamos familias seguras, lo importante es que tengamos familias con empleo, lo importante es que haya mano dura contra el crimen. Y yo creo que tanto gobierno como asamblea, en vez de preocuparse por estos temas políticos que son importantes para ciertos sectores de la sociedad, más bien lo que debería estar toda autoridad pública, sea del gobierno, asamblea, municipios, prefecturas, los jueces, es estar preocupados de cómo combatir el crimen y cómo detener esta ola que está llegando a un punto de no retorno, porque ojo, de las crisis económicas se rebota. Hasta la peor crisis económica, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial se reconstruyó. eso El es correcto. Ecuador después de la crisis terrible del 99, que fue una tragedia, salió adelante con un costo tremendo que no debió nunca darse, pero salió adelante. Las crisis en seguridad son diferentes. Mire, México todavía no logra darle la vuelta a la situación tremenda con el crimen organizado que tienen. Un país que lo está logrando es El Salvador. Caso de excepción que más bien debería llevarnos a pensar, ahí hay un caso de éxito, veamos qué se está haciendo bien para ir por ese camino. Claro, y en esta parte quiero llegar al fondo de también una de las preguntas bases que era si es que la democracia se ve, pero eh, bueno, mejor dicho, ¿creerías que estamos viendo una materialización? Porque a mi criterio no vemos una materialización correcta de lo que sería la democracia como tal, digamos así. ¿En qué sentido ves que no hay plenamente una democracia? Porque vemos que la democracia como tal podría ser el gobierno de la gente, ¿no? Ujú. Que toman estas decisiones. Pero aún así, no nos vemos representados o bueno, no existe ninguna forma, a mi parecer, de las tantas formas de democracia. E incluso no solo eso, uno de los valores principales que la democracia persigue también es la libertad. Y la libertad también es reaccionar por tus propios actos, es decir, responder por tus propios actos. Y no lo vemos ni siquiera en la justicia, ni siquiera en la política, podríamos decirlo así. Aya de la Torre en el Perú decía que había que pelear
pan con libertad, pero primero la libertad para poder reclamar el pan. Se necesita libertad para poder alzar la voz, para poder exigir lo que necesitan las familias para estar seguras, para salir adelante, para realizar sus sueños. No que el Estado nos realice los sueños, sino que el Estado nos permita un ambiente tal en el que cada uno pueda salir adelante con igualdad de oportunidades también, ¿no? Porque si uno dice ya libertad, pero una familia nace en cuna de oro y la otra nace en un barrio pobre donde no hay escuelas, no hay salud, no hay nada, eso no es libertad. Eso es libertad para morirse de hambre. Entonces necesitamos no quitarle al que tiene, porque ese no es el camino del progreso social, sino construir una sociedad donde todos tengamos oportunidades de salir adelante sin importar dónde nos haya tocado nacer. Creo que ese es el gran objetivo que debemos perseguir y creo que el Ecuador, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, está lejísimos de alcanzar ese objetivo. Creo que hay una democracia muy disfuncional, porque la democracia, ¿qué es? El gobierno del pueblo. Correcto. Cuando alguien propone eso le dicen populista, pues entonces no te gusta la democracia. Claro, La democracia, ¿qué es lo que queremos en realidad? Te pongo un ejemplo clarito. Yo cuando fui legislador voté a favor de que no se le pueda sustituir la prisión preventiva a criminales reincidentes. Propuse cadena perpetua y castración química en casos de violaciones graves. ¿Qué dijo después la Corte Constitucional? La cadena perpetua es inconstitucional. Revisen la Constitución si en alguna parte se prohíbe la cadena perpetua. No. Pero la Corte Constitucional ya dijo, no se puede ni siquiera consultarle eso a la gente. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Y Claro. estas distorsiones, ¿qué generan? Que entonces ya no hay un gobierno del pueblo, hay gobierno de una élite que desde ciertos espacios, a veces la judicatura, a veces la academia, a veces los medios de comunicación, pretenden decirle a la gente que se puede o no se puede decidir incluso en una democracia. Eso no es democracia, eso es la peor forma de una oligarquía, de un gobierno de pocos, de una élite que pretende decirle a la gente qué puede o no puede hacer. Y ya no estamos viendo aquí una oligarquía solo económica, que era el viejo discurso. Oligarquía de partidos, estamos viendo. Una oligarquía de partidos, una oligarquía de pseudo intelectuales que pretenden desde una torre de marfil, mientras la gente la matan en la calle, decir que no puede defenderse. En vez de permitirle a la gente que decida sobre temas tan fundamentales como su vida, su seguridad y su familia. Ahora, en esta parte, una vez que, bueno, pues ese era justamente a lo que quería llegar, que era que estamos viendo es una oligarquía, ¿no? Que es el gobierno de pocos, de una élite, por así decirlo. Justamente en este tema, ¿te parece o ya no es tan loco creer que el narcotráfico también está inmerso en la política? Pero sin duda, y desde hace tiempo, no ahorita. No me vas a decir que solo por estupidez que algunos defienden tanto la tabla de consumo de drogas. En el Ecuador es imposible pensar cómo se defiende tanto una política que en su momento la sugirió la ONU. Ahí no dijeron que eran soberanos, ¿no? Ahí se agacharon la cabeza y dijeron, pegue patrón nomás. Claro. La ONU sugirió la tabla de drogas. Bueno, luego los efectos estaban a la vista, pues empezaron a inundarse las calles de droga aquí en Guayaquil. El problema de la H que se consume a vista y paciencia de los niños. Ya hay una generación que está creciendo viendo la H como algo normal. Todo producto de esta política nefasta de drogas. Yo recuerdo en la asamblea yo propuse 3 veces eliminar la tabla de drogas. Una a través de una reforma a la ley y 2 veces intentando exigirle al gobierno que lo pueda hacer también por un decreto y ojalá este gobierno lo haga. Hubo oposición de la mayoría de la asamblea. Yo creo que algunos sinceramente están de acuerdo con las tablas. Creo que están equivocados. Pero discúlpenme, bien difícil, salvo que ya alguien vive en otro planeta y que no conozca para nada la realidad social que estamos viviendo, que ahí no hayan intereses que misteriosamente coinciden con los del narcotráfico. Claro, y justamente era por lo que, llegando a este punto, vemos que ahora recién el pasado 4 de octubre del 2022, con 103 votos a favor, es que se presenta la resolución para
donde se determina el incumplimiento del plan de gobierno de Lazo, ¿no? Ujú. Esto también lo vemos como lo podríamos ver como una estrategia para tratar de dispersar o tratar de distorsionar un poco lo que en realidad es el tema importante de ahora. Eso es un saludo a la bandera, ahí no va a pasar nada. El incumplimiento del plan de desarrollo es una causal por la que el presidente puede disolver la asamblea, no viceversa. Así que, bueno, la asamblea ha determinado eso, está bien, es la opinión de la mayoría de los asambleístas, es democracia también. Lo que sí creo es que la asamblea se tiene que dedicar a lo que realmente le urge hoy a las familias ecuatorianas, que es tener seguridad, que es tener oportunidades de empleo, que es poder salir adelante, que es que haya salud, educación de calidad, que es que pueda la gente defenderse en el campo cuando es atacada por delincuentes o nuestros pescadores cuando son atacados por piratas, pero para eso hay que conocer la realidad del Ecuador. Y yo lo que veo es que hay mucha gente que llega a la asamblea, algunos que nunca conocieron, parece ni la esquina de su casa, y otros que una vez que llegan se quedan entre cuatro paredes en Quito y luego regresan a su provincia y se pierden, pues ya ni saben por dónde era el camino a seguir. Entonces, esa desconexión se siente en la clase política en general, ¿no? Que a veces se pasan hablando de la inmortalidad del cangrejo cuando la gente está preocupada de otra cosa. Claro, y aquí en cuanto a la comunicación política, algo así muy general, ¿te parece que ya, o bueno, se ve a simple vista, a mi criterio, que está fallando la comunicación política del gobierno central en cuanto a llegar a las personas, en cuanto a tener un poco más de aceptación? Yo creo que sí, yo creo que el gobierno tiene un gran problema de comunicación que debería corregir porque no es suficiente hacer. Creo que el gobierno también tiene que corregir algunos temas de gestión, pero incluso hay cosas que se hacen, pero que no se comunican a la gente, que no se eh, insertan en una narrativa sobre hacia dónde va el Ecuador. Y eso es importante. La política no es solo de hacer o de sumar y restar. La política es servir a la gente. Y cuando hablamos de la gente, hablamos de seres humanos que tenemos necesidades, aspiraciones, preocupaciones, frustraciones, angustias, sueños y lo que se espera de un gobierno y de toda autoridad, insisto, no solamente el gobierno es una parte del Estado, es que se lidere hacia un objetivo común. Y creo que la comunicación es clave en ese proceso. Y acá en la parte específicamente acerca de la seguridad, ¿no? Em, Todos estos proyectos de ley que quizás en su momento fueron rechazados, ¿te parece que es por el simple hecho de que los políticos tienen otro interés? O sea, es decir, que para ellos es más beneficioso ellos proponer eso a que el gobierno central lo proponga o por el estilo. Mira, yo creo que hay una realidad que hay que asumirla como parte de la democracia. El gobierno no tiene mayoría en la asamblea. Eso no es culpa ni del gobierno ni de la asamblea. Eso es lo que decidió el pueblo ecuatoriano en las urnas en la última elección. Eso pasa en Ecuador, ha pasado muchísimas veces. De hecho, si la memoria no me falla, desde que volvimos a la democracia en el 79, solo el presidente Rodrigo Borja y Rafael Correa en su último periodo, tuvieron mayoría holgada legislativa. De ahí todos los presidentes han tenido mayoría en contra y algunos han logrado construir alguna mayoría media precaria para poder pasar las cosas. El gobierno se tiene que dedicar a gobernar, la asamblea se tiene que dedicar a legislar. Y si no hay una mayoría que coincide, pues hay que lograr consensos. Pero para llegar a consensos, tiene que haber un ejercicio de humildad de lado y lado. Claro. Y a veces se ha visto de parte de la asamblea una actitud de o haces lo que yo digo o nada. Entonces hay que recordarles un ratito, el que ganó la presidencia es el señor Lazo, pues no los líderes de sus partidos, pero también a veces se ha visto lo contrario, que el gobierno pretende que se apruebe con punto y coma lo que manda y tampoco esa es la realidad, porque hay que recordarle también al gobierno que la gente no votó por una mayoría de la asamblea afín. Entonces, eso obliga a que exista diálogo, a que exista consenso para poder sacar adelante el país. Creo que falta mucha madurez de nuestras élites políticas para llegar
hacia allá. Y ojalá, ahorita que vimos una crisis tan dura en materia de seguridad, insisto, la peor crisis de inseguridad de la historia del Ecuador, ojalá eso ya les abra los ojos a algunos, pues aquí mientras están peleando por tonterías a veces, se necesitan grandes acuerdos para sacar adelante a la familia ecuatoriana, por la vida, por la seguridad, por el empleo, por la reactivación de la economía. Claro, y justamente hablando sobre la seguridad, es por el tema que yo también preguntaba si es que ya no es tan loco, que ya no es tan loco pensar ahora que el narcotráfico está inmerso en la política, ¿no? Que es también por mencionar que el pasado 3 de octubre del 2022 se da la muerte de Leonardo Norero, ¿no? Entonces, y mucha gente, no sé si muchos medios han estado hablando acerca de que también financiaba, entonces, algunos partidos. Eso también influye bastante en que la seguridad no se vea cambiada. Entonces, es decir, porque les afecta obviamente a ellos. O sea, de manera clara, Mira, se tendría que hablar. hay que investigar, vi una declaración que hay que investigarla con detalle, Claro, no se pero puede dar ahorita sí, testimonios acerca de eso porque no es algo pero mira, que se aquí sepa. yo creo que hay dos problemas. Uno son los cómplices activos y los otros son los cómplices pasivos. Los cómplices activos son los que están metidos con el narcotráfico, los que tienen intereses con el crimen, los que se deben en algunos casos al crimen, que eso hay en la política ecuatoriana. No me digas que es accidente que en el mismo gobierno sacaron la base de Manta, crearon la tabla de drogas y permitieron que entren los migrantes sin pedir un solo papel y ahora tenemos mafias extranjeras de esos inmigrantes que llegaron. Yo no tengo nada contra los migrantes legítimos, la gente que viene a trabajar al país y la gente que viene por razones humanitarias. Yo creo que además como cristiano que soy hay que acoger a quien tiene una necesidad. Pero ojo, hasta el mismo Jesús decía que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Una cosa es ser manso, otra cosa es ser menso. Hay que abrir las puertas, sí, pero no le vas a abrir las puertas a los criminales, pues. Y para eso tienen que existir filtros. Pero eso no hubo en el Ecuador. Y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Eso no le quita responsabilidad a quienes hoy tienen que resolver el problema, por supuesto. Eso por un lado, esos son los cómplices activos, los que se deben al crimen. Pero también los cómplices pasivos, los tontos útiles. Los Ok. que dicen, ay, es que defendamos por los derechos humanos a los migrantes, entonces que venga Raimundo y todo el mundo porque pobrecito el que emigra. Discúlpame, eso es una tontería. Eso no tiene sentido. O sea, tú no puedes traer a alguien sin pedirle ni un antecedente penal, pues, y luego te sorprendes de que hay extranjeros delinquiendo en el país, pues. Pero Claro, si por Dios es una cuestión de mero sentido común, insisto, sin satanizar con eso a los migrantes. Es más, esto le hace daño a los propios migrantes, porque muchas veces son estigmatizados los buenos por los malos, que seguramente son minoría, pero como no ha habido ese filtro, terminan pagando justos por pecadores. y se lo generalizo. Claro, injustamente, y son víctimas luego de xenofobia, que eso no está bien. Pero, ¿de dónde viene eso? De que se haya permitido que entre el que es y el que no es. Pues entonces la gente también con justa razón reacciona y dice, no puede ser que aquí estemos repletos de criminales extranjeros, además de los nacionales, pues no, porque no es que solamente Claro. son extranjeros. Y aparte que, hablando acerca de la migración, por mucha defensa de los derechos humanos que podamos hablar, la migración también es una forma de desestabilización de un Estado. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Como, Que tiene que haber límites, todo en la vida tiene que tener límites y equilibrio, ¿no? Decía Aristóteles, la virtud está en el justo medio. No se puede decir cerremos la frontera ante una crisis humanitaria en un país vecino, pero tampoco se puede decir que entre aquí todo el mundo y viva la fiesta. Tiene que haber controles y tiene que haber además una migración en una proporción que pueda ser absorbida por un país, porque ¿qué ha ocurrido en el Ecuador? Se ha abierto tanto, nos hemos ido al otro extremo, que muchos trabajadores ecuatorianos que compiten por el mismo puesto de trabajo de un migrante dicen, o sea, aquí el país es muy generoso con el de afuera, pero en cambio no le importa
el ecuatoriano. Porque eso no está bien. Eso no está bien, insisto. La migración es buena, la xenofobia es mala, pero todo en su justa medida. Ahora, hablando un poco acerca de lo que serían, en este caso, las políticas públicas, por así decirlo, ¿qué creerías que podríamos implementar o qué creerías que hace falta ahora acerca de la seguridad, acerca de la salud incluso, dentro de lo que sería el gobierno central? En cuanto a la salud, que es más rápido, es un problema más grave o igual de grave, pero la solución es administrar bien. La salud no es un problema de normas, no es un problema legal, es un problema de gestión que esperemos se resuelva pronto porque sin salud tampoco hay vida. Y así como se logró un gran esfuerzo para vacunar en tiempo récord, récord mundial, a la mayoría de ecuatorianos, pues ese mismo esfuerzo tiene que haber para garantizar la salud de todos, sobre todo de la gente que menos tiene, que es la gran mayoría que depende de la salud pública y que no se puede dar el lujo de comprar una medicina para salvar a un ser querido. Entonces hay que poner como prioridad número uno la salud, para eso hay que mejorar la gestión por parte del Estado. En el tema de seguridad, mano dura, ahí está lo que hace Bukele. A algunos no les cae bien, pero ahí están los resultados y por eso tiene cifras de 80, 90% de aprobación en su país, pues porque esto es sencillo. Usted quiere respetar los derechos humanos, perfecto, no robe, no viole, no mate, pues matar no es un derecho humano, la impunidad no es un derecho humano. Entonces, si alguien mata, tiene que sufrir todas las consecuencias que están en la ley. Yo estoy diciendo que aquí haya un escuadrón de la muerte, no, que están en la ley, pero esa ley tiene que aplicarse severamente, a rajatabla, incluso debe ser más dura. Yo creo que tiene que haber cadena perpetua a un violador reincidente o un asesino en serie. Las estadísticas están ahí a nivel mundial. El 90 y pico por ciento no se rehabilita nunca. Entonces, sacarlo a la calle de nuevo es poner en riesgo la vida de la gente. ¿Y qué pasa con el derecho humano de la víctima? Entonces, te pongo un ejemplo para que veas los absurdos a los que se ha llegado en el Ecuador. En la asamblea anterior, fui legislador, Lourdes Cuesta, asambleísta entonces, propuso un registro nacional de violadores. Votamos a favor de esa ley y la Corte Constitucional dijo que era inconstitucional. O sea, por favor, en esa ley se decía algo tan elemental como existe en varios estados en Estados Unidos, que si alguien ha sido condenado, no digo acusado, condenado, o sea, ya se ha comprobado el delito por violación, oiga, ese violador convicto, si mañana sale de la cárcel, que por mí no debería salir, pero si sale, no puede ser profesor de danza de niñas de escuela, claro. Pues, pero por favor, es algo... ¿Quién se puede poner a eso? Pobrecito, es que se los revictimiza. Disculpen. Esos son los cómplices pasivos, los tontos útiles de la delincuencia. Y aquí quisiera acotar también, ¿te parecería que deberíamos infligir en quizás agregar lo que sería lo que bien se conoce como el derecho penal del enemigo, que es una vez que ya incumples las normas de la sociedad, ya no se te debería tratar como Mira, uno mismo de la sociedad, pero en ciertos delitos? Yo creo que hay delitos y delitos. Una cosa es un padre, madre en una situación desesperada que roba, que está mal igual, que debe pagar su condena. Debe pagar su condena. Pero una cosa es eso y otra cosa es un asesino en serie. Otra cosa es un sicario que va y mata a diestra y siniestra. No es lo mismo. No es lo mismo que un violador de menores, pues. Un violador de menores lo dice la estadística, ¿no? Esto no es la estadística a nivel mundial. Rara vez se rehabilitan. Un pedófilo tiene un desorden probablemente mental incluso. En algunos casos, en otros ya es la perversidad humana que llega a esos extremos. Entonces, yo no niego que hasta el peor criminal tiene derecho a tener un abogado, a apelar a que se le pruebe el delito. Nadie discute eso. Esos son los derechos humanos del delincuente. Está bien, que se respeten. Pero la impunidad no es un derecho humano, pues, y salir a delinquir de nuevo no es un derecho humano, porque entonces ¿dónde queda el derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad sexual, a la propiedad de las víctimas de la delincuencia? Aquí hay que tomar partido entre la gente decente y los delincuentes.
Correcto. Aquí hay que estar del lado de la gente decente, de la familia y en contra de la delincuencia. O sea, prácticamente se está tratando de defender la culpabilidad, por así decirlo. Que eres culpable y le quieres defender, o sea, quieres tratar de no responder por esos actos. Insisto, algunos porque tienen intereses con el crimen y otros porque terminan siendo, con estos discursos de derechos humanos Pasivos. llevados al extremo, terminan siendo tontos útiles de la delincuencia. Perfecto. Y aquí, ¿qué mensaje le podrías brindar a la juventud ahora? Que está tratando de inmiscuirse de forma activa en lo que es la política, está tratando de poder dar su voz, poder tratar de ayudar a cambiar un poco la sociedad. ¿Qué les podemos decir a los jóvenes de ahora? Decirles que la gente buena es muchísimo más en el Ecuador, que hay esperanza, estamos en un momento duro, acabamos de pasar una pandemia, estamos viviendo una crisis de inseguridad, pero la solución no es mirar para otro lado y decir, bueno, ahí que pase lo que tenga que pasar, yo me voy o yo me arreglo. No, la solución es meterse, arrimar el hombro cada uno desde su espacio para sacar adelante al Ecuador, para sacarlo adelante todos juntos, pero para eso necesitamos dar un paso al frente. A mí me gusta mucho una frase del Papa Francisco que viene bien más allá de la fe que cada uno tenga, que le decía a los jóvenes, no balconeen la vida, es decir, no se queden simplemente mirando desde fuera, hay que meterse en la vida, hay que jugársela, hay que arriesgar. Y si existe una época de la vida para hacer eso, justamente es la época de la juventud. Entonces, hoy necesitamos jóvenes que se la jueguen por el Ecuador. Decía un escritor francés, Bernanos, que la fiebre de la juventud es lo que mantiene equilibrada la temperatura del mundo. Más o menos. No hay que perder esa fiebre de la juventud. Hay que hacerla sentir en la sociedad para con eso cambiar las cosas. Alguien escuchaba hoy en una charla que tuvimos en un colegio, un amigo decía, hay que pasar de la queja al cambio. Quejarse Correcto. está bien, pero nos tiene que llevar a la acción, que es el cambio para mejorar. Perfecto. Y es decir, se necesita más o tratar de que los jóvenes se inmiscuyan en la política. Es decir, estas políticas Claro, públicas que ayuden a los jóvenes de cualquier manera a poder dar su voz. así Em, es. Ahora, como para ir terminando, ¿te parece que quizás en algún momento veremos lo que sería un Estado federal en Ecuador? Se ha propuesto varias veces. Sí, yo creo que es complicado. Yo creo que el federalismo es algo muy bueno, no tiene nada que ver con el separatismo. Mira, ¿cuál es el problema del Ecuador? Y déjame poner el caso de Quito, porque a veces esto parece una cuestión regional y no lo es. Al municipio de Quito, el gobierno central se le queda sus rentas también, no le paga toda la plata que le debe. Es más, Quito como ciudad es víctima también del centralismo. El problema no es una ciudad, el problema es el sistema Ok. que debe cambiar. Entonces, yo creo que el federalismo puede ser una vía para lograrlo. No sé si hay las condiciones en el Ecuador para eso. Es raro que un país que ya tiene un sistema unitario se convierta en federal, pero todo es posible. Más bien, te digo cuál sería el federalismo que a mí me gustaría ver y ojalá nuestra generación lo vea. Sería el federalismo latinoamericano. Ojalá Ok. más bien decidamos en algún momento confederarnos las naciones latinoamericanas que compartimos idioma, cultura, instituciones legales, una misma base religiosa en cuanto a lo cultural. Y eso hace pues, que prácticamente seamos todos de una misma nación en diferentes estados. Yo creo que si un federalismo debemos promover en nuestra generación es la unidad de Latinoamérica. Perfecto. Y en esta parte sería que, bueno, pues con una confederación podríamos ver que incluso sería más beneficioso o sería más evidente la vida común. Y Todos buscamos el mismo automática, beneficio. imagínate, si, digamos, Sudamérica, no por excluir a los hermanos centroamericanos que ya fueron un solo país y se dividieron, pero si Sudamérica fuera una sola nación, seríamos automáticamente una potencia mundial. Tendríamos un peso geopolítico tremendo en el mundo, que hoy lo tiene Brasil solamente en Sudamérica, porque ya de por sí pues, es casi un continente entero.
pero evidentemente juntos somos más fuertes. Y mira, si los europeos que hablan distintos idiomas, que han tenido guerras tremendas entre ellos que nosotros no hemos tenido. Ha habido por ahí sus conflictos, pero nada comparado con los conflictos que ha sufrido Europa. Han logrado unirse con los beneficios que eso les ha traído. Hay que hacerlo inteligentemente también. Cuidado, hay que también aprender de los errores que ha cometido la Unión Europea, por ejemplo, la falta de democracia que ha habido en ciertas instituciones. Pero más allá de esos detalles que hay que corregir, Latinoamérica tiene una vocación común como una sola nación, así que ojalá avancemos hacia allá. Perfecto. Ahora, como última pregunta, ¿no? La verdad es que hemos podido abarcar bastante bien en todo el repaso acerca de la situación actual del país y del gobierno central. Como última pregunta, ¿qué nos puedes decir a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo? ¿Qué nos puedes decir acerca de la desinformación y cómo tratar de darle una visión más objetiva a todo esto que se da? Yo creo que hoy por hoy tenemos un gran riesgo y una gran ventaja en el mundo. Un gran riesgo es la desinformación, la fake news, que por ahí me mandaron la cadena de WhatsApp y automáticamente creo que eso es verdad y no es así. Pero también tenemos una gran ventaja. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantas fuentes de información, tanto acceso a la información como hoy. Entonces aprovechemos lo bueno de esta cuarta revolución industrial en la que estamos, de la tecnología. Aprovechemos lo positivo, pero esto es parte de un fenómeno más grande, que es que la tecnología no es buena ni mala. La tecnología es buena si se la usa para el bien y por eso los principios, los valores, la familia son hoy más importantes que nunca. Parecería a veces al revés, es todo lo contrario. La tecnología puede ser una gran herramienta para salir adelante si se la usa bien, si se la usa para mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy, imagínate, todo el mundo puede acceder a la educación. Yo soy profesor. Claro. Todo el mundo puede acceder a la educación con su celular. Pero para eso tiene que haber acceso a internet. La tecnología es una gran cosa, pero también gracias a la tecnología hemos tenido las armas de destrucción masiva más terribles de la historia humana. Entonces, hoy más que nunca los valores, la ética y la familia, que es el corazón de toda sociedad y es la gran ventaja cultural que tenemos los latinoamericanos, se vuelven importantísimos. La familia, ese sentido de familia que tenemos los latinoamericanos, que está relacionado con que en Latinoamérica, según los informes de Gallup a nivel mundial, tenemos algunos de los países más felices del mundo, pese a todas las dificultades. ¿Por qué? Porque hay ese sentido de comunidad, hay ese sentido de familia. Utilicemos la tecnología para fortalecer la familia y la comunidad, no para dividirla, ni para alienarla, ni para perder esos valores positivos que a veces son la envidia de otros países del primer mundo, que tienen todo materialmente, pero ven el sentido de familia, de hermandad de los latinos y se quieren venir a Latinoamérica, imagínense. Y nosotros tenemos que cuidar esos valores y protegerlos con firmeza. Claro, se encuentra subyacente a todo lo material de todos estos valores. Bueno, muchísimas gracias Héctor otra vez por haber aceptado la invitación y espero que en algún momento podamos otra vez conversar acerca de la política actual, quizás algún tema de política pública, cómo tratar de ayudar a los jóvenes. Encantado, claro que sí. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias Héctor. Nos estamos viendo y no se olviden que el capítulo va a estar publicado en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor. Y no se olviden de seguirnos en TikTok como legalycotidiano.es, en Instagram y en Twitter también.